Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con el dirigente choferil, el dirigente del transporte de pasajeros, que es el señor Mario Díaz. Mario, entre otras cosas, aquí hay muchas situaciones que se han presentado en el transporte que ustedes han exigido y que luego ha sido motivo de escándalo, como el caso de los semáforos brutos. Mira, nosotros... Digo los semáforos brutos porque no ha sido inteligente para nada. Mira, nosotros, te decía antes de la pausa, que nosotros planteamos ayer mediante un documento al Intran la solución del problema de la circulación vehicular que incluye los semáforos, pero en la primera etapa tiene que haber la aplicación de la ley en cuanto a los artículos 9 y 49 que establecen la inspección técnico vehicular. Nosotros planteamos, el equipo de técnicos de la federación de nosotros, en el documento que se elaboró y que se depositó, que para sacar las chatarras de circulación, que son el principal obstáculo que hay en la vía pública, porque tenemos un parque vehicular con un 30% de vehículos que no reúnen las condiciones mínimas para circular, que la ley establece cómo resolver ese problema, que no se había aplicado porque eso tenía un costo político y que ya se puede aplicar porque a partir de ahora no hay costo político y hay que resolver la cosa y hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces nosotros planteamos la fase de implementación para la inspección técnico vehicular. Mira, aquí se ha hablado, no, que hay que especializar los talleres al ojo por ciento. Tú sabes qué vehículo puede o no circular, porque tú me vas a decir a mí que tú me vas a mandar a mí un vehículo que esté humeando, botando mucho humo, que tenga la goma lisa, que no tenga luces, tú lo vas a mandar y que inspeccionar. Sí. No, porque tú sabes que eso no pasa la inspección. No, claro que no. Entonces vamos a empezar al ojo por ciento, como dicen, claro, porque claro, es la voluntad política que no ha existido. Entonces, empezamos. En la recolección de las chatarras, ¿te acuerdas? Lo que está haciendo Dio Astacio. Sí, que está retirando la chatarra. Que está retirando la chatarra. Ahí están retirando muchos carros públicos. Sí, que están abandonados, que inclusive los dueños no van a reclamar eso, porque eso son basura que la tiraron ahí. No, hay gente apechado. Bueno, hay gente que dice, no, ese es mi carro. Bueno, y yo estoy esperando conseguir una brisita, que tiene 14 años esperando la brisita. 14 años esperando la visita, mételo en el patio, llévatelo para un garaje. Exacto. Pero no me lo deje ahí obstaculizando la vía peatonal, ni la vía pública. Claro. Entonces, buena medida de eso. Además, ojalá que no se quede en bulto. Debieran comprárselo. Porque tú le compras eso como chatarra y lo funde. Y sale, lo vende a China. Y sale de dos problemas. Oye, se lo vende a China. Sí. Si aquí no se puede usar como materia prima para construcción de algo. No, aquí se hacían armas. ¿Tú te acuerdas que se fundía? Había una fundición aquí. Había una fundición y todo eso. ¿Qué pasó con la fundición que había aquí de hierro? Esas son de las 54 empresas del jefe que Leonel se las regaló a los amigos. No se sabe qué es Leonel, cuando comenzó el desmantelamiento del Estado. La reforma de la empresa el desmantelamiento del Estado. Fue el regalo de las empresas del Estado a los amiguitos. El desmantelamiento del Estado, porque la gente debe saber que esas empresas que creó Trujillo no era una empresa para competir con el sector privado. Era para beneficiar, esa era una empresa para surtir al Estado de cosas que necesita. Para llenar la necesidad del Estado. Exacto. Por ejemplo, si los guardias necesitaban uniformes, pues se hacían en la islandería, ¿cómo se llamaba? Islandería Dominicana y abajo del Puente Duarte. Exacto. Eso es lo que surtía. Eso, pero no necesariamente el gobierno tiene que estar comprándole al sector privado. ¿Y por qué? No, los guardias tenían ahí su cosa. También si en el gobierno necesitaba un escritorio, un archivo, lo hacían en artilleros navales y en otros departamentos de la cosa. Esa era la empresa de Trujillo. Sí. Pidoca era propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene innúmeros edificios y tiene que hacer planes sociales de pintura y cosas. Entonces, lo compraba. No la mafia que hay ahora, que hay que comprársela a 2 o 3 fábricas de pintura, que para eso fue que la desmantelaron. Y los gobiernos empleados de esos grupos, llamados presidentes, como fue el caso cuando se entregaron todas esas empresas del Estado al sector privado en una mafia, en contubernio, con el que era presidente, que hoy es socio hoy es socio de quien él le regaló las empresas. Él es socio.
quiero que ustedes sepan que no fue que la regaló, él se la cogió y puso a algunos interpósitas personas, para no decirle testaferro, para que no se lo encuentre feo. Para que no lo encuentre feo, pero que es lo mismo. Y él es socio, que un día, cuando venga alguien que va a aclarar el asunto y va a recomponer el Estado, yo espero que sea Luis Abinader, porque Luis Abinader va a ser, según tengo entendido, el gobierno que él soñó de niño. Ahora va a ir estos 4 años, igual que Balaguer. Ojalá. Exacto, que él lo va a hacer ahora. Y aquí se va a aclarar muchas de las cosas, ¿verdad?, que ha afectado al Estado Dominicano, por lo que tanta gente todavía en un país tan rico como este, con tanto privilegio y tanta gente vive en la miseria, porque se lo están quitando todo, 2 o 3, en contubernio con algunas instituciones extranjeras, porque aquí son agentes, muchos, de organismos internacionales de inteligencia, de la CIA, de Scotland Yard, de qué sé yo cuánto, ¿verdad? Y están aquí como muchos de ellos como empresarios. Sí, entonces siguiendo con el tema de la inspección técnico vehicular, se puede aplicar por fase la inspección técnico vehicular. Primero empezamos con los vehículos de carga, de transporte de carga masiva de las empresas. Tú ves estos furgones que andan con 2 enganchados, furgones enganchados. Vamos a inspeccionar esos vehículos. Pasó la inspección técnico vehicular, le colocamos su revista, inspeccionado. Después vámonos para los autobuses de transporte de pasajeros, de transporte de empleados, de la empresa. Después vámonos para el sector del transporte de pasajeros. Después que terminemos con los carros, por ejemplo, los carros del año 2020 en adelante, ¿qué tú vas a inspeccionar? Si está chocado, al 2%. Entonces, el transporte público de pasajeros, vamos a inspeccionarlo. Ahora vamos a poner gente con criterio a inspeccionarlo, que no cojan como antes, que tú le decías, dame la revista, ten esos 100 pesos. No. Usted tiene que tener su triángulo, su botiquín, préndeme la luz, los limpiavidrios, tíramele agua, los cristales. Entonces, ahí sacamos de circulación el que no tenga revista, la gente de la DGC, ven, usted no tiene revista, la grúa. Usted no puede circular. Entonces, descongestionamos el tránsito, señores, pero tiene que haber una voluntad política. Entonces, esa es parte de los puntos que le planteamos. Planteamos la necesidad de que se mantenga el subsidio que el gobierno aplica para que no aumenten los pasajes, que sea cuestionado, que sea hablado, no. Eso hay que ampliarlo a organismos del transporte que no reciben subsidio. Porque le están dando la mayor parte a un grupo. En cuanto a los subsidios de transporte, que es de las únicas cosas que el gobierno debe dar subsidio. A la energía eléctrica no, porque es un contubernio de mafia de intercambio de dinero, que no es, que es un negocio aparte y que por lo tanto no amerita subsidio. A menos que el gobierno como seguridad nacional, no sea quien maneje la energía eléctrica. Pero el transporte sí. Pero debe tener una administración. Hay una administración, mira, está... Sí, pero para ver, para que no suceda como hubo un director de la ONSA, que él se le llevaba, por ejemplo, del subsidio mensual, 80 y pico de millones, y él se lo cogía todo y lo metía en los bolsillos. Si tú mencionas el nombre, se ofende cuando viene a ver. No lo voy a mencionar. Entonces, él se lo metía todo en los bolsillos, ¿verdad? Ese dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una administración real de la distribución del dinero que el gobierno da como subsidio. No, sino que se lo dan a fulano, pero no le dan seguimiento a los gastos. Porque aquí no hay real y efectivamente una institución de administración pública. De supervisión, por lo menos. De supervisión. No, porque espérate. Es que los gobiernos no tienen derecho a darte a ti de que, mira, subsidio, agárrate ahí esos 1.000 millones. Es que, por ejemplo, en el caso del subsidio de los combustibles, hay el artículo 126 de la ley 717 lo establece para evitar que suban los pasajes y que suban los rubros del campo. O sea, pero ¿qué pasa? Aquí es fácil, mira, si tú me dices a mí, si el presidente me dice a mí, ¿qué hacemos con el subsidio? Digo, mira, a este le están dando demasiado. Se está robando esto y esto. Vamos a ponerle a este tampoco. Y ya. Y a todo el que está ahí en esa lista tiene transporte y realiza una actividad de transporte. Mario, pero ¿cómo yo sé que el dinero que está dando el gobierno es por un subsidio? Pues yo puedo pensar que él está dando un subsidio, quien sea,
el que esté por ahí, para que le den un 30% para atrás. Es que el gobierno no está dando ningún dinero. El pero, gobierno te está cortando los impuestos a un combustible que tú utilizas para que tú no pagues ese impuesto que es innecesario. Porque, por ejemplo, ahí está todo el impuesto que se paga en la redistribución. Sí, pero espérate, eso está hablando de transporte, pero no en la energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica es otro tema, que ahí se van $2.000 millones al año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la administración que yo entiendo que debe hacerse? La administración es, ok, te estamos dando un subsidio para completar lo que tú debes ganarte justamente, ¿verdad? En el trabajo que tú haces de transportar pasajeros, ¿verdad? Que es una necesidad, eso es seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero el gobierno debe tener una administración para saber hasta dónde llega eso, porque eso no puede ser ilimitado. Eso es que en proporción a lo que tú estás ganando, se hace un estudio. Espera, ¿tú cuánto tú gastas? Tú estás gastando, por ejemplo, son 50. Entre los 50, tú estás gastando, casi te llega, los gastos, casi te llegan a los mismos 50, por lo tanto te genera pérdida porque tú tienes una parafernalia para completar el trabajo. Entonces el gobierno, en proporción a eso, ¿cuánto tú debes ganarte? No, 4%. Entonces el gobierno te da un 4%, por ejemplo. Pero el gobierno tiene que medir, porque en el momento mismo que se produzca un cambio y que ya el movimiento, en vez de llevarte casi a un 50, ha bajado a un 35, dice el gobierno, espérate, ya tú tienes un 15 de margen aquí, porque los combustibles bajaron, por ejemplo. Entonces, debe haber una administración, porque no puede ser a lo loco, porque mientras sea a lo loco hay corrupción en esos subsidios. En la mayoría de los casos no compensa el total de lo que se requiere para que haya un equilibrio real con el asunto del consumo de combustible y lo que el transportista paga de combustible, para evitar que se transfieran los aumentos en aumento de los pasajes. En la mayoría de los casos no existe. Sí, pero precisamente hay que ver qué porcentaje. Hay casos en lo que hay, se da lo que tú dices, sí, que hay de más. Entonces eso es lo que hay que corregir. Lo que está de más, exacto, vamos a distribuirlo y ya. Y el presidente sabe que eso es necesario y que gracias a ese subsidio tenemos un pasaje que no ha aumentado de precio en los últimos 4 años. Y que gracias a ese subsidio, los víveres, tú puedes un día, que puede haber un agiotismo, una especulación, pero ahí están las guaguitas plataneras, 5 pesos el plátano. Yo tengo un informe que dice que el gobierno le rebaja, creo que es un 50% al combustible. ¿Qué porcentaje que le? No, imposible. Le rebaja un porcentaje, un 20%, puede ser un 20%. Pero esos son los gastos de la cadena de distribución. Pero, por ejemplo, ¿cuántos galones? Por ponerte, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, a Conatra. A la Conatra, ¿cuántos galones seleccionera mensual a la Conatra? Vámonos a la pausa. No, pero yo... Eso habría que revisar. No puede ser bueno, el consumo de Conatra tiene que ser... pero ven acá, hay como una vaina del Estado, tiene que decir que espérate, cuidado. Pero ven acá, tiene es que un robo normal. Tiene que andar por los varios millones de galones, 2 o 3 millones de galones. Mensuales. Ok, 3 millones de galones. Vamos a ponerle 2 millones de galones mensuales. Según tengo entendido, lo que hace ese 20% que le dan a esa compañía, a esa institución, entonces lo que hace es que vende ese gasoil a los choferes con un 10% de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que la mitad, el 50% de la exoneración que le da el gobierno va para ese señor. Entonces eso quiere decir que no hay una administración clara. ¿Quién se beneficia? Además del que administra la Conatra, ¿quién del gobierno se beneficia de ese 10%? Porque no me diga a mí que el que le da la vaina va a dejar que este señor cobre 20 millones de pesos mensuales, por ejemplo, para él tranquilo. No, tiene que darme algo. No creo que esa situación se dé ahí con relación al mecanismo del gobierno. Al gobierno eso no llega. Eso se queda aquí abajo. Sí. Sí, yo estoy seguro. O sea que queda ahí abajo. Eso no llega al gobierno, no, ahí no se da eso. Queda abajo. Ahí no se da ese caso. Y el que tú puedes tener la seguridad. El que distribuye la vaina, que
ay, deja que se lo robe, que es un buen muchacho. No, tú puedes tener la seguridad de que eso no pasa ahí. Ahí Pero se él queda. dice, se queda en manos de los. Ay, ¿cuántos millones? Se queda en manos de los dirigentes. Ya, llega una cosita. La exoneración no es de un 20%. Llega una cosita a uno. Tú me dijiste que un 20%, pero la exoneración no es de un 20%. Anda por ahí un 20, un 25. Anda por ahí. O un 25% la exoneración. Eso es el costo si son de la 2 millones. redistribución. Por ejemplo, mira, el combustible, cuando tú lo pones en aduana, Ajá. cuando tú le haces el trasbalse, ¿verdad? Sí. Al depósito, ahí tiene un costo. Pero de ahí tú tienes que pagar el camión que se lo va a llevar a la bomba. Pero la bomba tiene que ganarse, o sea, el camión gana. La estación de servicio cuando te lo vende a ti gana. Entonces lo que hace el gobierno es que te dice que llévatelo tú en tu camión de ahí y no pague el camión ni pague lo que se va a ganar la bomba. Entonces eso tú te lo economizas y no me aumenta el pasaje. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que ese chin, la mitad se queda en los bolsillos de alguien y la otra mitad algo le llega a los choferes. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, la federación de nosotros, se le traspasa igualito eso. El sindicato, claro, naturalmente cobra una cuota para los gastos del sindicato, que es el local. Sí. Pero hay casos que no es así. No, porque lo que pasa, el sindicato de donde debe conseguir es precisamente que los conductores, que los afiliados, ya sean compañías o sean conductores particulares, le paguen una membresía. Exacto. Yo creo que eso es lo que debe Pero pasar. la ambición no tiene medidas y entonces es un problema cuando tú manejas eso con ese criterio. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Nos vemos la próxima, hermano. Un placer siempre. Y ojalá que podamos corregir algo de esos males y que pues se pueda vivir mejor en este país y que los sectores puedan desempeñarse también con mucho más holgura. Así es. Tranquilo. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.